Leer es un acto de decodificación y comprensión. Consiste en interpretar los códigos impresos para que estos tengan un sentido. En este aspecto, leer implica un esfuerzo cognitivo buscando un significado y además es reconocido como un proceso de comunicación en donde hay una relación entre el texto y el lector. A medida que avanza la lectura, se le va dando un sentido particular al texto según las experiencias y conocimientos del lector. A la lectura se la considera una práctica social que puede adquirir características diferentes dependiendo de la comunidad en la que se la practica. Además, para que leer se convierta en lectura, debemos incluir la comprensión, que este es considerado un proceso cognitivo que integra los nuevos conocimientos a los que ya existían. En ese sentido, podríamos decir que se trata de una aprehensión o captación de los datos, retenerlos, evocarlos e integrarlos a los conceptos. A partir de acá, pasaríamos a un concepto más ampliado que sería el de comprensión lectora. Cuando hablamos de comprensión lectora, tenemos que tener en cuenta que además de poder leer, esta comprensión implica la capacidad de poder darle un significado a lo que se lee. De esto deriva que es un proceso sociocultural y comunicativo, complejo y activo a la vez. Intervienen 4 elementos que son el lector, el texto, el autor y el contexto, e implica el conocimiento de los contenidos y su interpretación. En resumen, comprensión es la capacidad que posee cada uno de entender y elaborar las ideas complejas de los textos que estamos leyendo. Para ayudarnos en el trabajo de la lectura, hemos decidido incluir 2 elementos más, 2 recursos vistos en clase, como es subrayar y resumir, diciendo que subrayar nos permite determinar qué cosas son importantes para nosotros, poder discriminar elementos de un texto y resaltarlos. Para poder hacer esto precisamos una lectura previa completa del párrafo, ¿sí? Y además de distinguir con colores podemos hacer anotaciones a un costado y agregar dibujos. Y resumir es reducir un texto a las afirmaciones esenciales que éste contiene, ¿sí? Que podríamos usar las que hemos destacado en el subrayado. A partir de aquí elaboramos un escrito, ¿sí? Respetando en forma fiel la información del texto base y las ideas expuestas por el autor. Además, los resúmenes tienen como característica que son autónomos, es decir, que pueden ser comprendidos por sí mismos. Ahora vamos a hablar de géneros discursivos. ¿Qué es un género discursivo? Un género discursivo es la forma típica de enunciados exigidos por las diferentes esferas del uso de la lengua. ¿Qué podemos entender por formas típicas? Es que cada género discursivo es un modelo para producir enunciados en una esfera del uso del lenguaje. Los géneros discursivos además comparten contenido temático, que sería el tema o tópico que aborda el texto, un estilo verbal, que sería el registro con el que se expresa el contenido temático, y por último la composición, que es un modo específico en el que se organizan las secuencias textuales. Y además existen diferentes tipos de géneros discursivos. Están los orales, que son los que se reproducen por medio del habla, como puede ser un cuento, una leyenda, un mito, y los escritos, que se dividen en géneros discursivos escritos literarios, como podría ser un poema, una novela, géneros discursivos escritos de tipo periodísticos, como podría ser una nota deportiva, una noticia, y por último los académicos, que serían por ejemplo los papers,
o algún ensayo. Estudiantes Fernández Mauricio y Juan Serrano.